Hipatia Alejandría nació en el año 370 después del nacimiento de Cristo, en Alejandría, capital de Egipto. Hipatia es considerada la primera mujer científica de la historia. Su padre, Teón de Alejandría, fue matemático y filósofo, y siempre se preocupó por la educación de Hipatia. Ella la acompañaba al museo donde trabajaba. Allí Teón trabajaba como investigador e impartía enseñanza a sus discípulos. Hipatia se especializó en filosofía, matemáticas, astronomía y música, y durante más de 20 años dedicó su vida a enseñar a otros sus conocimientos. Nunca se casó por dedicar su vida a la ciencia. Hipatia desempeñó gran parte de su trabajo en el Museo de Alejandría, que incluía la biblioteca, donde adquirió grandes conocimientos. Su principal invento fue el astrolabio, instrumento que sirve para medir la altitud de las estrellas, los planetas y el Sol. Otro de sus inventos fue el hidroscopio, que sirve para medir la gravedad específica de los líquidos. Inventó también un hidrómetro graduado para medir la densidad relativa y gravedad de los líquidos, y cartografió cuerpos celestes, confeccionando un planisferio, localizador de estrellas y constelaciones. Hipatia defendió la teoría heliocéntrica, donde el centro del universo no es la Tierra sino el Sol. Por querer defender esta teoría, murió en brazos de los cristianos radicales. Su muerte coincidió con los últimos años del Imperio Romano. Ada Lovelace nació en Londres en 1815. Su madre, Ana Isabella Noel, era matemática y activista política social. Su padre, George Byron, era un conocidísimo poeta. La pareja se separó cuando Ada tenía 1 año. Su padre las abandonó. Ada heredó de su madre su amor por las matemáticas. Gracias a su posición y a su educación, conoció a importantes científicos. Era muy joven cuando ya destacaba en el campo de las matemáticas. Su talento le llevó a una amistad profesional con el matemático Charles Babbage, diseñador de la máquina analítica o máquina calculadora de uso general. Charles le pidió que tradujese las instrucciones de la máquina. Entre sus notas apareció lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se le considera la primera programadora de ordenadores. Más allá de la resolución de ecuaciones numéricas, Ada proponía la posibilidad de que mediante la manipulación de símbolos
se podía operar sobre cualquier tipo de información, no solo de números. Para que la máquina de Babbage funcionara, Loveley explicaba cómo recibiría, ante el uso de tarjetas perforadas, toda la información que la máquina podía desarrollar. Además, sería posible organizar tarjetas de manera que la máquina pudiera realizar un largo y complicado programa sin la intervención humana. Marie Curie nació en Polonia en 1867, en el seno de una familia muy intelectual. Su padre, profesor de física, y su madre, maestra de una escuela de señoritas. Ya de pequeña le apasionaba las ciencias y habla 4 idiomas. A los 24 años viajó a París para asistir a la Universidad de la Sorbona, donde estudió matemáticas y ciencias naturales. Allí conoció al que luego sería su marido, Pierre Curie, y compañero de trabajo. Con él conseguiría su primer premio Nobel de Física. Con su trabajo en equipo descubrieron que los elementos químicos polonio y radio estaban cargados de radiactividad. La radiactividad es un fenómeno físico por el cual el polonio y el radio son capaces de emitir radiación para imprimir placas radiográficas y producir fluorescencia, entre otros. Gracias a los rayos X se pueden localizar lesiones y los médicos pueden operar con mayor precisión. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Marie Curie se dio cuenta que no había instalaciones radiológicas. Por eso ella, junto con su hija Irene, instaló un aparato de rayos X con sus propias manos en un camión, convirtiéndolo en la primera unidad móvil de rayos X de la historia. Con esto, Marie logró salvar la vida de miles de soldados. Tras la muerte de Pierre Curie, se obsesionó con el trabajo, llegando a crear nuevos conocimientos, lo que le dio su segundo premio Nobel de Química. Su muerte fue provocada por la enfermedad que contrajo de haber estado expuesta tanto tiempo a la radiación sin protección. Rosalind Franklin nació en Londres en 1920. Su familia era judía, de buena posición económica. Era la segunda de 5 hermanos. Siempre sacaba buenas notas. Y a los 15 años consiguió una beca para la universidad, a pesar de que su padre no entendiera que una mujer estudiara una carrera universitaria. Con 25 años obtuvo el título de doctora en física y química. Se especializó en las técnicas de difracción de rayos X en cristales y preparó el camino para el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN. 6 años más tarde, Rosalind obtuvo una fotografía de una fibra de ADN, la famosa fotografía 51, que revelaba de manera inconfundible la estructura de ADN. Este gran avance
para la ciencia dio lugar al Premio Nobel de Fisiología y Medicina 4 años después de la muerte de Rosalind, llevándose dicho premio sus compañeros de equipo Wilkins, Watson y Crick. Sin embargo, no hicieron ningún esfuerzo para reconocer el esfuerzo de Rosalind a este descubrimiento. Rosalind murió a los 38 años, víctima de la cantidad de radiación que sufrió en sus años de laboratorio sin protección. Hedy Lamarr nació en Viena en 1914, en el seno de una familia judía. Su padre era banquero y su madre pianista. Ya desde pequeña destacó por su inteligencia y fue considerada por sus profesores como sobredotada. Empezó sus estudios de ingeniería con tan solo 16 años. Solo 3 años más tarde, abandonó la ingeniería atraída por su vena artística. Pronto se haría mundialmente famosa por aparecer totalmente desnuda en una película comercial. Aunque no fue considerada una buena actriz, más de 30 películas. Hedy dejó el cine para retomar su carrera de ingeniera. Era la época de la Alemania nazi y Hedy ofreció su ayuda al gobierno de los Estados Unidos para trabajar en la consecución de nuevas tecnologías militares. En 1942, Hedy consiguió patentar un sistema de comunicación secreta. Esto significa que es una versión temprana del salto de frecuencia y se diseñó para construir torpedos teledirigidos por radio que no pudieran detectar los enemigos. Hoy día, con la irrupción masiva de la tecnología digital y el descubrimiento que Hedy hizo durante la Segunda Guerra Mundial, se pudo implantar la comunicación de datos que nosotros conocemos como Wi-Fi. Gracias a ella y a sus estudios, hoy día podemos compartir datos, imágenes y música con cualquier persona del mundo.